Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio de la exposición A Pie de Calle con Cecilia Posada, que es la artista invitada para hoy. Ella es la protagonista de la exposición que actualmente tenemos en la Sala Grau del Museo Bolivariano y que también tenemos en nuestro canal de YouTube. Pues quiero saludar a todas las personas que hasta ahora se conectan al live del Museo Bolivariano, que están por ahí en Facebook o que vayan a ver el video después. Muchas gracias por estar acá. Esperamos que estos espacios sean espacios para que puedan desprenderse un poco de su rutina en este aislamiento en el que estamos pasando mucho, sobre todo pues acá en la ciudad de Santa Marta. Y yo quiero darles la bienvenida muy especial a Cecilia Posada. Para mí es un honor tenerla acá, tener las obras en el museo, porque bueno, ella llegó a mi oficina en el museo hace bastante tiempo, más o menos como unos 3 años, y pues me mostró su libro, me habló de su obra, me parece súper fascinante, y siento que todas las obras que vamos a tener en la exposición son mucho del reflejo de quién es ella, a pesar de que son otras personas las que son fotografiadas. Entonces, pues les quiero contar un poquito de Cecilia. Cecilia nació en Manizales en 1955 y empezó sus estudios y su carrera fotográfica en el año de 1977 en Estados Unidos. Después dedicó varios de sus años a viajar, a investigar y también pues tuvo la oportunidad de estudiar en Francia, donde perfeccionó sus conocimientos de fotografía y laboratorio. Su carrera profesional su carrera profesional se inició en Francia y luego en Colombia y posteriormente pues empezó a hacer investigación utilizando la fotografía en medios gráficos. Al mismo tiempo desarrolló su trabajo fotográfico en diferentes medios profesionales. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas e individuales en diferentes países como Francia, Rusia, Cuba, España, Alemania y Colombia, y también ha dirigido desde el año 2000 varios documentales tales como Mirada de Cóndor, y actualmente vive en España, específicamente en la región límite con Francia, y también pues está entre España y Colombia. Entonces, Cecilia, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación del museo, muchas gracias por estar conectada. Básicamente vas a estar hablándonos desde el futuro porque pues tenemos varias horas de diferencia, son 7 horas. Y bueno, entonces para ti, buenas noches. Creo que, Cecilia, debes activar tu micrófono para poder conversar. ¿Ahora está bien? Sí. Buenas noches para mí, porque son las 11 de la noche. Muchísimas gracias, Estefanía, por esa introducción. Pues nada, yo estoy muy contenta de poder participar en esta exposición que tiene que ver con mi libro. Este libro es una recopilación de mi trabajo documental, el trabajo documental que tiene que ver básicamente con la calle, con las culturas, con la gente de la calle realmente, ¿no? Y todo lo que encontramos alrededor. Y pues estoy muy contenta de poder mostrarlo en Colombia. Esto ya se había visto en España y bueno, el libro yo lo edité en España también. Entonces, pues digamos que la difusión ha sido más por fuera que por dentro de Colombia. Entonces, pues es con Estefanía que tuvimos ese encuentro hace 3 años. Fue un gran encuentro porque estamos logrando esto que es la exposición de mi trabajo que tiene que ver con la fotografía de la calle. Y Cecilia, muchas bueno, antes de empezar a hablar como tal de cada una de las fotografías que tenemos exhibidas, del proceso creativo y demás, a pie de calle, ¿se concibió como un libro o definitivamente era todo, es un compilado de diferentes momentos fotográficos tuyos? Mira, la verdad, yo tenía como muchas dudas de cómo hacer el libro porque realmente lo que yo quería era como reunir
todo lo que era la parte documental. Entonces, claro, pues mi trabajo durante tantos años ha sido extenso, entonces, pues me tocó como organizarlo de tal manera que yo pudiera recoger momentos muy importantes desde el comienzo hasta, digamos, la última parte, que bueno, que la última parte tiene que ver más con como esa conexión entre la fotografía y otros medios del arte que siempre me ha gustado combinar, ¿no? Pero lo importante de este libro es que el comienzo de la fotografía realmente como tal, a pesar de que yo empecé a estudiarla y empecé desde muy joven la fotografía, fue realmente en Francia cuando finalmente tomé la decisión de dedicarme a la fotografía. Sin embargo, yo viví en Francia durante bastantes años, pero yo viajé por Europa todo lo que pude, porque realmente fue un momento más como de conocer, de explorar, de identificarme un poco con lo que había en esa diferencia de países y de culturas y de encontrar algo de mí dentro de esas culturas y al mismo tiempo reconocer lo que yo no conocía, pues digamos un poco como explorar y observar la diferencia que hay entre cada país y tal, ¿no? Entonces, esa parte, digamos, del libro que es la primera parte, fue fundamental y le tengo un especial cariño a esa época porque logré hacer pues unos trabajos en diferentes sitios que para mí son fundamentales. Además, participé muchísimo en la calle, es decir, yo casi que pertenecía a la calle, recorrí muchos sitios a pie, en autostop, etcétera, de tal manera que tuve un gran recorrido y unos momentos muy especiales en esa época. Luego pasé a volver a Colombia, donde empecé trabajando básicamente en el cine con Focine en la época de los años 80 y hice una serie de trabajos con ellos, pero al mismo tiempo trabajaba también con la revista Bianca, con varias otras revistas en ese momento. Entonces ahí fui reuniendo, digamos, un poco esos temas que a mí siempre me interesaban, que tenían que ver con la gente, ¿no? Con el mundo, con el entorno, con la realidad, con lo que se encuentra en nuestro entorno, ¿no? Que es la realidad de cada país, de lo nuestro, ¿no? Y luego también hay una recopilación, digamos, un poco de los diferentes países que yo tuve la oportunidad de viajar, como México, Cuba, Colombia también, pero estaba como reunido como en diferentes fases, los niños, las mujeres, los diferentes sitios donde yo había fotografiado. Y luego hay una parte también fundamental que fue conocer un poco la parte de Asia, ¿no? De India, que para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Siempre quise conocer esa parte del mundo y tuve la oportunidad de trabajar con médicos del mundo, médicos mundi, que se llama en vasco, y hice un trabajo extenso sobre el tema de la mujer. Entonces, pues lo que hice fue como escoger una serie de trabajos con la ayuda de varias personas. De hecho, una persona que estuvo en ese momento en San Sebastián cuando yo escogí las fotos fue Diego García, que es director de documentales, y él tuvo también algo que ver con esa escogencia, digamos, ¿no? Y la última parte era como la continuación, digamos, un poco de mi trabajo documental con la parte, digamos, de recreación de imágenes, ¿no? Y bueno, eso es más o menos el recorrido. Entonces, lo fundamental de todo del libro es la parte del documento gráfico de lo que es la vida cotidiana, de lo que es a pie de calle, de lo que es encontrar cuando recorres un pueblo, una ciudad, lo que encuentras en el día a día, ¿no? O sea, lo cotidiano.
Eso es, básicamente. Bueno, Cecilia, cuéntame, antes de seguir hablando de tu obra, ¿quiénes fueron quiénes fueron esas influencias para que ese espíritu fotógrafo se despertara en ti? ¿No? Tal vez fotógrafos colombianos como Leo Matiz o fotógrafos internacionales como Henry Cartier-Bresson. Cuéntanos un poco, porque acá en Santa Marta ocurre algo y es que no hay escuela de artes, pero digamos como que ese relevo generacional en las artes se va mucho para el tema fotográfico. Entonces, probablemente ellos estarán buscando pues también de dónde nutrir su trabajo fotográfico y pues sería muy interesante que nos contaras quiénes han sido. Pues la verdad es que, claro, yo pienso en varias personas que tuve la oportunidad de conocer cuando yo sobre todo estuve en Francia. Bueno, había un fotógrafo cuando yo estuve estudiando en Estados Unidos la primera parte de fotografía. Él se llamaba Frank Di Perna y era un fotógrafo muy interesante porque trabajaba en formatos grandes, en formato grande, y yo realmente nunca lo había manejado el formato grande, ¿no? También en Polaroid, o sea, fotografía en formato grande, Polaroid. Y además con él fue cuando yo conocí la parte del laboratorio y el experimentar en el laboratorio, haciendo inclusive papeles, ¿no? O sea, fabricando papeles para poder hacer la impresión fotográfica. Para mí él fue fundamental y yo creo que él fue tan fundamental que quise seguir con la fotografía, ¿no? Luego en Europa pues tuve la gran, o sea, fortuna de trabajar con una persona que se llama Christian Gallard, que era un periodista de una revista que se llama Jeune Afrique, que era Joven África, y que él tenía pues acceso a varios fotógrafos que vivían en París. De hecho, pude conocer a un gran fotógrafo que se llama Sebastián Salgado, y Sebastián Salgado pues es uno de los maestros de la fotografía documental. Realmente fue una gran influencia. Tuve la oportunidad de ver su trabajo. Yo me acuerdo que él estuvo en México, tuve la oportunidad, digamos, de mirar el trabajo que él trajo de México para que yo pudiera un poco mirar a grosso modo qué era lo que él había hecho. Aprendí detalles muy interesantes de él, como por ejemplo cómo utilizaba él el flash en esos ambientes donde hay muchísimo contraste, como la luz de América Latina, pues de los países tropicales, donde la luz es muy contrastada. Entonces, él utilizaba en esa época un flash en el pie, o sea, rellenaba con el flash en el pie. Entonces, claro, ese es el efecto que uno quisiera tener, ¿no? Entonces fue muy interesante. Y además, luego lo volví a ver en Colombia. En Colombia lo volví a ver varios años después. Y bueno, conocí también a su mujer, que su mujer es una de las mujeres que digamos que ha trabajado mucho con él y que le ayudó a editar los libros que él tiene. Pero para mí es un gran fotógrafo que yo creo que hay que seguirlo si le interesa a la gente la fotografía documental o el documento gráfico, o aprender a hacer, digamos, un trabajo fotográfico de seguimiento. Él es una gran escuela. Y tuve también la fortuna de conocer en una ocasión que para mí, yo creo que es el maestro de los maestros, es Cartier-Bresson, o sea, Henry Cartier-Bresson. Lo vi en una manifestación porque, claro, yo iba a todo lo que había, ¿no? O sea, yo iba a todas las manifestaciones, yo andaba por la calle, yo vendía los mercados de pulgas, yo hacía todo lo necesario. Además, mi cámara era parte de mi atuendo, es decir, era 24 horas al día con mi cámara, y cualquier momento del día era un buen momento para hacer fotografías, ¿no? Y ese fue el comienzo, ese fue el comienzo. O sea, digamos, esas tres personas me marcaron muchísimo. Luego conocí otros fotógrafos allá,
hice un taller también con un laboratorista importante que se llamaba Chris Queiroz, que era el que hacía, digamos, magia, porque eso sí hacía unas cosas impresionantes en el laboratorio con una imagen regular, hacía cosas impresionantes, y trabajé con él durante un año en el laboratorio aprendiendo a trabajar las imágenes bien, ¿no? Y él era el que le hacía el trabajo, por ejemplo, a Sebastián Salgado, a Pierre también, porque Pierre, además de ser periodista, se dedicó también a la fotografía, ¿no? Entonces, él hacía las dos cosas. Y yo, en ese momento, le hacía la impresión de las imágenes que ellos tomaban, que Pierre tomaba, por ejemplo, ¿no? Y luego ya más adelante, estando en Colombia, yo creo que hay varios fotógrafos importantes, o sea, Leo Matiz es un gran referente, sí, también como fotógrafo, y sobre todo como fotógrafo documental, o sea, él también tiene un documento gráfico muy importante. Y también otra persona que a mí me enseñó muchísimo en lo que es el trabajo de blanco y negro, y él es un fotógrafo, digamos, que trabajó en El Tiempo, en El Espectador, en un montón de periódicos, que se llama Efraín Cárdenas. Él, yo sé que él no está trabajando mucho en esos temas porque está más dedicado, digamos, a lo que es la parte audiovisual, o sea, en cine, pero creo que para mí, yo creo que fue el que más me hizo comprender lo que es la lectura de la luz, ¿no? Sobre todo para trabajar en blanco y negro. Entonces, pues yo creo que para mí, digamos, hasta Efraín y luego otros fotógrafos también que uno conoce, a mí me gustaba Kertész y me gusta Flor Garduño. Hay muchos fotógrafos que me gustan a mí, pero digamos con relación a la parte documental, sobre todo Cartier-Bresson y Sebastián Salgado, Efraín Cárdenas, Pierre también era muy buen fotógrafo, pero yo creo que él lo dejó, ¿no? Pero pues para mí esos eran los grandes referentes, ¿no? Eso sí, para mí yo creo que era cuando yo vi a Cartier-Bresson tomar fotos en esa manifestación, yo no lo podía creer porque él trabajaba con la cámara no pegada al ojo, sino pegada digamos, un poco como al pecho, y entonces iba tomando fotos. Es decir, la lectura de él era ya tan increíble que él sabía cómo manejarla sin tener que medir la luz, ¿no? O sea, medía la luz, pero iba cambiando sin tener que ponérselo en la cara, ¿no? Muy interesante su trabajo, sí. Cecilia, ¿cómo era esa Cecilia de esa época? Porque ya nos contaste un poco, digamos que salías a las manifestaciones, que tu cámara hacía parte tuya, que era una extensión. ¿Cómo era la Cecilia de esa época y la Cecilia fotógrafa de este momento? Digamos, ¿qué le dirías a esa Cecilia? A la Cecilia de antes, wow. Era un personaje. Yo creo que he cambiado bastante, eso sí es verdad. Yo siento que era una persona absolutamente entregada al 100%, digamos un poco a esa búsqueda de esas imágenes cotidianas, ¿no? Eh, y sobre todo era o sea, mi personaje era muy diferente, ¿no? Es decir, yo tenía unas vestimentas absolutamente diferentes, yo usaba unos vestidos largos marroquíes y tenía una serie digamos que era mucho más bohemia de lo que puedo ser ahora, ¿me entiendes? Era más de la época de los hippies, ¿no? Eh, y sobre todo lo que más me caracterizaba era que yo siempre andaba con una cartera. Lo más interesante de todo es que yo no andaba con las mochilas, digamos, de fotógrafos, así donde se veía, sino que yo andaba con una cartera de cuero que yo creo que yo la tuve, yo no sé cuántos años, hasta que finalmente ya pues no daba para más, pero era una cartera que era donde yo cargaba siempre dos cámaras. Siempre trabajaba con una en blanco y negro y la otra en color.
O sea, siempre tenía esas dos. Tenía una cámara de 1900, o sea, para que te des cuenta, ahora que todo es mucho más moderno, más electrónico y todo, tenía una cámara de 1952 Leica que ni siquiera tenía fotómetro. Yo aprendí a leer la luz. O sea, eso me lo enseñó lo que te decía Efraín, que también estuvo en esa época también en Europa. Y luego, y además de eso, uy, ¿dónde estoy? Sí, ya me vi. Eh, y luego tenía también una Nikon. Yo siempre tuve cámaras Nikon y sigo teniendo. De hecho, tengo una que la tengo desde hace muchos años y esa cámara recorrió lo que tú te puedes imaginar. Es decir, yo nunca busqué cámaras muy sofisticadas porque en el fondo la cámara es una herramienta. Lo que es importante es el trabajo que uno hace, es qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos, ¿no? Entonces, esa época sí, eso era yo. Era un personaje muy de la época de los 80, muy enfocada en aprender. Y de hecho eso no fue lo único que hice, ¿no? Yo también tuve todo tipo de trabajo. Yo estudié en Francia fotografía, pero para poder sostenerme, yo me acuerdo que yo también di clases de español y también pinté con una amiga, pintamos un apartamento y pegamos papel en apartamentos y hice muchísimas cosas. También vendía en los mercados de pulgas, era una buena disculpa también, pero además me encantaba, o sea, me sigue gustando, de hecho, ¿no? Y entonces, pues sí, era un personaje diferente. ¿Y qué le diría? Pues me gustaría de alguna manera volver como a recuperar esa época, ¿no? Es decir, esas cámaras, ese mundo del laboratorio, todo eso es algo mágico realmente. Cecilia, feliz tarde para usted. Le saluda Johanna Romero, comunicadora Hola. de este Bolivariano. ¿Cómo ha pasado usted? Muy bien, gracias, sí. Señora, bienvenida. Bueno, yo tengo una inquietud con respecto a todo ese proceso de trabajo que usted tiene. La magia de escribir, ¿cierto? La magia de escribir a través de un lente fotográfico y conocer el mundo, ¿cierto? Pero en nuestra entrevista de radio que le hicimos esta semana, le preguntábamos y quiero volver a repetirle para que las personas que tengan la oportunidad de conocer ese mundo mágico que usted nos comparte, a través de su lente ha captado muchísimos momentos, muchísimos espacios. ¿Cuál con su lente de Colombia le sigue impactando comparándolo con el mundo exterior? Perdona, no te oigo bien. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es ese espacio que ha captado con su lente de Colombia y el mundo que más le ha impactado? A ver, de Colombia, muchos. Ahí yo me acuerdo de Colombia, por ejemplo, el Casanare, la visión desde un helicóptero mirando las manadas de chigüiros andando, las imágenes también del recorrido, digamos, de esas zonas donde hay los bosques de galerías también. Pero yo creo que una de las cosas más impactantes del Casanare fue un amanecer con los caballos salvajes de esa zona que recorrían un amanecer con una luz impresionante. Yo creo que, bueno, eso nunca, jamás se me va a olvidar, ¿no? De hecho, en el libro hay algunas imágenes que están en blanco y negro porque, como te decía, yo hago las imágenes, sobre todo en ese tipo de momentos donde me toca tener las dos cámaras, las hago en blanco y negro y en color, ¿no? Sin embargo, y en ese momento en color quedaron muy impactantes, muy impactantes. Además es que no es solamente a través de la cámara, es lo que uno ve, ¿no?
es simplemente el hecho de que si bajas la cámara y ves esa imagen es algo espectacular, ¿no? Entonces, el captarlo y ser capaz de coger el momento, digamos, el que es ese momento especial, pues es algo que uno tiene que estar como muy atento, muy, muy atento. Ese es un momento especial, pero hay muchos, siempre hay muchos. Y de fuera de Colombia, pues la India fue absolutamente espectacular. Yo he estado en la India 3 veces, ¿no? La primera fue el trabajo duro, que fue un trabajo de un mes intensísimo, o sea, no paré nunca, solamente el último día que me dijeron que tenía tiempo para descansar un rato, dije, uy, no está mal, pero fue de una maravilla. O sea, es el olor, el olor a jazmín, porque cuando uno va a estos sitios donde es duro, donde hay muchas cosas que le impactan a uno, hay que mirar un poco más allá, ¿me entiendes? Hay que mirar esa belleza de la gente, esa cultura, esos colores, eso que uno puede realmente registrar y también quedar también con esa parte maravillosa que existe, ¿no? A pesar de que hay cosas muy duras, como las hay en Colombia, como las hay inclusive ahora en España también, ¿no? Es decir, no nos libramos de eso, ¿no? Pero sí que es verdad que hay momentos especiales, ¿no? Muchos. Hay algo que también nos impacta de ese trabajo fotográfico es que cada una de sus imágenes dicen algo, tienen una identidad, son muy diferentes. ¿Cómo logra un fotógrafo hoy, que ya se ha convertido en una técnica del mundo del arte, lograr que cada imagen tenga una identidad propia? O sea, es muy difícil, es complicado, o de todas maneras es un trabajo que se va cultivando con el tiempo. Pues yo creo que el tiempo sí es importante, yo creo que sí es muy importante, pero mira, ¿sabes qué le decía yo a mis alumnos en Bogotá? Yo decía, yo creo que lo más importante para poder captar esas imágenes que tengan impacto o que tengan profundidad o que digan algo, hay que estar muy atento, es decir, es cuando tú estás mirando una película, tú estás atento a lo que está pasando. Muchas veces caminamos en la calle y no vemos nada, ¿me entiende? Caminamos y no observamos nada, sino pasamos y nada. Cuando eres fotógrafo hay que estar tan presente, hay que estar observando todo lo que pasa, porque muchas veces se le pasa a uno todo lo que es importante, ¿me entiendes? Entonces, yo le digo a mis alumnos, el primer día, lo primero que tienen que hacer porque a veces te dan a ti solamente 3 horas para hacer un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Estar en el sitio muy atento y observar y recorrer el espacio para que tengas una noción global de lo que vas a hacer. Y luego vienen todos los detalles, ¿no? Pero sí que es verdad, yo creo que la observación, el estar muy atento, el estar presente, y creo que eso es la fotografía, el estar en el sitio muy presente, ¿no? Lo que llaman ahora mindfulness, lo que llaman a estar en el momento presente, eso es parte de la fotografía. Habla usted de sus estudiantes, habla usted de qué es lo que le enseñan los estudiantes. Sin lugar a dudas, enseñar es un gran arte, ¿cierto? Así como el ser fotógrafo. ¿Qué le ha dejado a usted esa interacción entre la Cecilia, la fotógrafa, y el estudiante? ¿Cómo ha sido esa sinergia entre estudiante, artista? ¿Y qué tanto han aprendido uno de los otros? ¿Sabes una cosa? Yo no me había planteado realmente enseñar. Sin embargo, mi primera experiencia enseñando fue en París, porque me invitaron a hacer un taller en francés, que yo no me acuerdo, o sea, yo hablo francés, ¿no? Pero yo no me imagino cómo di ese curso allá. O sea, yo no me lo... Pero la pasaron muy bien, yo me acuerdo que fue muy bueno porque yo los dejé experimentar en el laboratorio. En esa época se hacía laboratorio, era con el rollo, con toda la cosa, ¿no?
Y ahora, mira, en el fondo casi que digo lo mismo. Lo más importante del trabajo es muy sencillo, es decir, no es tan importante la maquinaria que tienes o las grandes supercámaras, aunque es bueno tener una buena cámara, es obvio, un buen lente que lea bien la imagen y todo, pero sobre todo esa interacción es enseñarles a que sean atentos, ¿no? A que puedan, a que ellos revisen qué intereses tienen, que escriban qué intereses tienen, ¿no? Y que a partir de ahí escojan un tema y ese tema lo trabajan de una manera específica, ¿no? Mira, siempre les ponía como un trabajo que para todos era el mismo y el resultado de cada uno era completamente diferente. Otra cosa que yo hacía también era que les hacía, ya sabes que la fotografía digital nos permite hacer millones de fotos, ¿cierto? O sea, muchísimas fotos. Pues yo les ponía, por ejemplo, y para ellos fue muy importante porque entendieron lo que era el rigor de la fotografía, el hecho de no hacer tantas fotos, sino hacer pocas fotos bien manejadas, bien pensadas, ¿no? Es decir, como tomarse el tiempo de observar antes de hacer 50 fotos. De pronto no hay necesidad de hacer 50, sino hay que hacer 5, ¿me entiendes? Y de esas 5 hay 2 que son interesantes, o ninguna o todas, ¿me entiendes? Pero sí hay una gran diferencia. Y para mí esa experiencia, te cuento, yo nunca pensé en enseñar, pero tuve la oportunidad de hacerlo en la Universidad Distrital y en Bogotá, y la verdad es que al principio como que no me sentía como tan segura y acabé amando ese trabajo, ¿me entiendes? O sea, realmente a mí me dio mucho, porque aprendí mucho de los jóvenes de ahora, ¿me entiendes? Pero yo sigo insistiendo en que la fotografía hay que cogerla desde el principio, de cuál es la esencia del trabajo fotográfico. O sea, no es hacer un montón de montajes y un montón de cosas. Para ser buen fotógrafo hay que empezar por el principio. Es como el pintor, ¿no? El pintor, pues, quiere aprender, primero aprende a dibujar y después desdibuja, ¿me entiendes? El fotógrafo aprende el trabajo fundamental y después hace lo que le interese, ¿no? Pero sí que es importante aprender desde el principio, ¿ves? O sea, de lo que es la esencia de la fotografía, ¿no? Y Cecilia, mirar mucho, mirar fotógrafos e intentar descubrir qué campo de la fotografía le interesa a uno, ¿no? Cecilia, bueno, ya nos has comentado mucho sobre tu ser artista, de tus experiencias, de tus referentes, de tu experiencia docente. Hablemos ya en materia en el proyecto A Pie de Calle. Me gustaría preguntarte, pues, con respecto al enfoque de la muestra, porque básicamente tú lo que un poco propones es mirar la calle con un ojo más sensible. Entonces, cuando revisamos la exposición, pues nos damos cuenta que son lugares a veces bastante distantes, otros digamos en el mismo país, como en el caso de Colombia, pero ¿cómo hiciste para hacer coincidir tantos países y tan diversos en ese mismo objetivo de mostrar de capturar esa sensibilidad o esa parte humana de las calles? Pues yo creo que ese es el trabajo, ¿me entiendes? Es decir, eh, sabes que me acuerdo, me hiciste pensar cómo fue que yo escogí esas imágenes. Yo me imagino que tienen que ver más con una sensación de lo que yo sentía cuando yo tuve la oportunidad de hacer cada una de esas imágenes, ¿me entiendes? O sea, como yo decía el otro día, nunca se olvida cuando se hacen las imágenes, ¿no? Hay una imagen de una mujer que está caminando con el perro atrás, que está de espalda, ¿sí? Ese está en el libro. Y esa es una imagen que a mí nunca se me va a olvidar el día que lo hice, en el momento que lo hice, la hora que lo hice y todo, ¿no? Eh, yo, yo sentía, es decir, yo imprimí muchísimas fotos que necesitaba ver y las puse en un espacio grande.
Yo me acuerdo que en ese momento estaba mi amigo Diego en San Sebastián, porque él iba al Festival de Cine de Biarritz, y las vimos todas juntas, ¿no? Y no fue, y claro, él me decía, definitivamente, escoge solamente la parte documental, porque claro, yo tengo imágenes de cine, tengo retratos, tengo de artistas, tengo una serie de cosas diferentes, ¿no? Pero lo que yo realmente quería captar es esas imágenes ricas, ricas que tiene la calle, que son invisibles realmente, que la gente no las ve y que están ahí siempre, siempre. Y fue una cuestión de como de cómo me sentía yo, digamos, recorriendo esas imágenes. Fue una decisión casi como de navegar, ¿me entiendes? Yo creo que eso también tiene que ver un poco con el artista. Cuando uno monta una exposición y cuando uno hace un libro, uno lo monta de la misma manera. Cuando tú montas y escogiste las imágenes, las escogiste de la misma manera, un poco sintiendo cuál podría ser el recorrido, pues esto fue igual. Y las imágenes sí, para mí tienen algo importante, ¿no? Hay una imagen que tú escogiste de la niña que está columpiándose hacia atrás, ¿sí? Pues esa imagen fue un regalo de la vida. Eso fue en Ciudad Bolívar, en el punto arriba, que no me acuerdo muy bien cómo se, yo creo que el barrio se llamaba San Miguel o algo así, y yo estaba en ese momento haciendo el trabajo de ENDA América Latina sobre los recicladores, y fue casualidad que subimos hasta allá arriba y de pronto pasó eso, simplemente pasó. Yo me acuerdo que a la derecha había un gallo, había un gallo, y de pronto me di cuenta que esta niña estaba columpiándose y fue un regalo. Son cosas que te suceden y que captas y te sensibiliza. Es decir, es que si te das cuenta, es una imagen importante, es muy importante en el sentido de dónde es, cómo estas niñas pasan, o sea, disfrutan de su entorno, ¿me entiendes? De la mejor manera que pueden, ¿no? Y sí, esa es una imagen que nunca se me va a olvidar, porque fue como en la punta, por allá, eso fue como de esas cosas que te llegan, como muchas, ¿no? Como muchas. Y es que en esa foto especialmente, digamos que yo la puse de primero porque era mi favorita, parece que no estuvieras ahí, porque es que en el tema de la fotografía un poco documental, pues claro, uno va con la cámara y siempre pues es aparatoso, ¿sabes? Como que estás, digamos, como observando de una forma mucho más precisa a alguien o algo, una situación, como que uno llega y rompe un poco como el espacio, digamos, como la dinámica del lugar. Y precisamente en eso a mí me gustaría preguntarte qué tan fácil es acercarse a poblaciones tan distintas, porque pues no todos van a reaccionar de la misma manera, o qué hay que tener para poder llegar y pasar desapercibido y estar en el instante preciso como el de esa fotografía. Pues yo lo que sí estoy absolutamente segura y es que, o sea, uno sí está presente, obviamente, uno sí está presente, pero es como, de alguna manera uno se hace un poco invisible, ¿me entiendes? Pero también hay una interacción. Es decir, para mí, una de las cosas fundamentales es la relación que uno hace con el entorno donde uno está. Es decir, hay momentos donde no hay tiempo, ¿no? Entonces, pues vas haciendo las imágenes porque te llegan, ¿me entiendes? Pero cuando, por ejemplo, en la India, el hecho fue que me tocó estar en el entorno de muchas mujeres porque pues yo iba a los grupos que llaman ellos de autoayuda, entonces eran momentos donde había una relación con ellas, pero al mismo tiempo estás y no estás y no estás, pero compartes. Y yo creo que hay un gran respeto, hay como esa parte que no irrumpes, sino miras hasta dónde puedes, ¿no?
hasta dónde puedes tocar, ¿no? La única, yo me acuerdo que en el único momento que me acuerdo, porque en los mercados también, en los mercados de pulgas, en todos los que yo hice fotos, que fueron muchos, la gente pues no les encanta que uno les haga fotos y entonces, o si no ponen la cara así y pues es muy difícil retratarlos cuando están tan conscientes de que le están haciendo fotos, ¿no? Pero siempre había como una relación entre la gente y yo para que pudiera ser como más natural, ¿no? Y eso es una cosa que uno aprende con el tiempo. Hay que ser muy sutil y rápido. Eso es lo que siempre les he dicho a mis alumnos, rápido, como veloz. Veloz porque las cosas se pasan en un segundo, ¿no? Entonces, sí creo que hay que interactuar. No puede ser simplemente que tú vas y haces la foto y punto y adiós, no. Hay un punto medio a lucha, ¿no? Es como el gesto de querer salir adelante, ¿no? Pero también un poco en la visión de la gente, o sea, el aspecto, ¿no? El aspecto de las personas, no necesariamente el gesto que están haciendo, sino es como la mirada que ellos tienen haciendo el gesto que sea, ¿sí? Hay una foto que escogiste que te comenté el otro día, que es la mujer india que está parada, fuerte, que es la que estaba trabajando con las arroceras, ¿no? Y bueno, ella me impactó muchísimo, 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 porque es una mujer fuerte, con una cara, o sea, impactante, ¿no? Yo creo que es más que todo eso, yo creo que tiene mucho que ver como con las facciones, con las caras, con la mirada, ¿no? Siempre me gustaría, o sea, tengo ganas, y eso es una cosa que esperemos que cuando acabe todo esto pueda empezar a hacer una serie de retratos de todos los sitios que yo pueda recorrer de aquí en adelante, que no sabemos cuáles son, pero hacer una serie de retratos sobre todo de miradas, ¿no? Digamos, como de solamente esta parte de la cara donde se refleje un poco quién es esa persona y cómo se siente en ese momento. ¿Me entiendes? Que yo creo que es como otra parte, digamos, del ser humano que siempre está ahí, ¿no? Que siempre se va a ver. Bueno, la pandemia nos ha brindado una serie de circunstancias bastante particulares, Cecilia. En la emisión del programa usted nos contaba ese sentir que está viviendo durante estos días allá en España, donde usted nos lleva 7 horas, ¿cierto? Sí. ¿Cómo ha sido esa vivencia de Cecilia alrededor de esa pandemia, alrededor de ese confinamiento? ¿Cómo ha sido esa motivación creativa a través de obturar ese lente, obturar la cámara? Pues la verdad es que yo me he vuelto como, digamos, yo creo que en esta época ha sido una época, bueno, para decirte la verdad, he hecho joyería, para que sepas. A mí me encanta el arte y entonces hago un poco de todo, ¿no? Y creo que durante el confinamiento duro al principio, hice bastantes cosas, digamos, como de joyería artesanal. Pero también hice una cosa interesante que tenía que ver, como aquí la gente salía y aplaudía a las 8 de la noche, yo lo que hice fue aprovechar no tanto ese momento, sino que era lo que veía yo desde arriba hacia abajo, porque yo estaba en el 9º piso, ¿no? Entonces yo fotografié lo que estaba en el entorno en la parte de abajo, ¿no? O sea, lo que yo veía cuando la gente pasaba, porque claro, no había mucha gente, ¿no? Se suponía que no se podía salir. Y luego otra cosa que también he hecho, porque es que no hemos acabado de salir de los confinamientos, porque eso volvemos, ahora estamos en la 4ª ola, ¿no? Lo que sí, o sea, eso es interminable. Lo que he hecho es algo que nunca realmente había hecho antes. Estoy haciendo siempre un trabajo que se llama fragmentos de ciudad, que tiene que ver con la parte humana y con la parte de la ciudad, ¿no? Sin embargo, yo vivo al lado de un parque natural, entonces como para mí eso ha sido como, digamos, mi pulmón, o sea, mi manera de salir un poco de este confinamiento tan tremendo, pues porque
tampoco podemos ir muy lejos, ¿no? He empezado a hacer un trabajo sobre naturaleza y como aquí es muy diferente, aquí es diferente porque como hay primavera, otoño e invierno, he empezado a mirarlo desde otro ángulo, que yo creo que nunca lo había visto así, porque lo que yo siempre buscaba era la gente, ¿me entiendes? Entonces, es otra, porque eso también es importante, eso son, o sea, es otra manera también un poco de fotografiar. Y ha sido muy diferente de lo que yo normalmente he hecho con anterioridad, ¿no? Pero que también me parece muy valioso, ¿no? Porque es una manera también un poco como o sea, como de acogerme un poco a lo que ha sido el confinamiento y salir un poco y aprovechar, porque es que no es muy fácil ahora hacerle a la gente fotografías, salvo que estén con la mascarilla y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo creo que no me interesa tanto hacer fotos con la gente con mascarillas, la verdad. Realmente no me interesa mucho. Yo prefiero esperar y hacer otra cosa, ¿no? Entonces lo que he optado ha sido por eso, ¿no? Qué interesante, ¿verdad que sí? Bueno, Cecilia, la Fundación Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo pues agradece muchísimo esa interacción que hemos tenido en la tarde de hoy con Cecilia Posada, artista colombiana, artista manizalita. Y bueno, esta exposición es el inicio de la temporada de exhibiciones temporales del proyecto 2021, apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Y se trata también de aportar esa riqueza artística de una colombiana que a través de su cámara nos cautiva, nos enamora, viendo rostros del mundo. Nuestra curadora en la presente semana en el programa de radio lo decía, más allá de ser una artista colombiana, ahora es una ciudadana del mundo a través con su cámara a un lado. Cecilia, muchísimas gracias y para todos los que se conectan a esta hora en nuestro conversatorio a través de nuestras plataformas digitales, queremos dejarles este recorrido. Ya saben, ustedes pueden visitar nuestro canal de YouTube del Museo Bolivariano, visitarnos y descubrir a través de este video recorrido todo lo que significa la artista Cecilia Posada. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, y disfrutemos ese recorrido virtual de la exposición a pie de calle de la artista colombiana Cecilia Posada.